Bueno, la idea de este video es presentar un análisis de un fenómeno psicosocial conocido como la indefensión aprendida y a la vez retar a uno de mis amigos a que cree un video con un contenido del interés que él tenga para que pues tratemos de aprovechar este tiempo de cuarentena. Para contextualizar un poco sobre este fenómeno, voy a hablar de una serie de anime que se llama Shingeki no Kyojin o Ataque a los Titanes. En ella se cuenta la historia de cómo la humanidad se ve en la obligación de refugiarse en tres muros, de 50 metros de altura cada uno. El muro María, el muro Rose y el muro China, ante la amenaza de unos seres antropomorfos sin sistema digestivo que se dedican tan solo a comer seres humanos. Esta historia es protagonizada por tres amigos. Eren, quien es el rebelde, el que no tolera tener que vivir encerrado dentro de las murallas. Mikasa, que es una niña de una raza especial y que cuenta con una fuerza sobrehumana. Y Armin, quien es el niño más inteligente y más analítico del grupo. La tranquilidad con la que viven las personas, debido a la seguridad que les brindan los muros, se ve alterada porque un titán colosal de 60 metros llega y tumba una de las entradas, permitiendo el ingreso de todos los otros titanes. Como resultado de esto, pues, la mamá de Eren es encontrada y fallece. Ante la caída del muro María, Eren y sus amigos tienen que buscar refugio en el muro Rose, pero el desplazamiento masivo obliga a que ellos vivan de la caridad y encuentran el desprecio de los mismos habitantes que ya se encontraban en esa muralla. Entonces ahí es donde Eren desarrolla un sentimiento más que de ira, es como de impotencia frente a no haber tenido lo necesario para poder salvar a su mamá. Y sobre todo critica que cómo las personas se han acostumbrado a vivir como ganado, como borregos. 僕たちは壁の中で生きるしかないんだ。無茶をすれば死ぬ。僕の父さん母さんみたいに。だからあいつらにペコペコするのか。恥ずかしくないのかよ。今はしょうがないよ。しょうがないなんて言い訳だ。だったらいつまでもそうやって家畜みたいに生きろ。弱虫。Como bien sabemos, los seres humanos somos una construcción social. La cultura es la que determina nuestro lenguaje, lo que pensamos, la forma como nos expresamos. Y es curioso ver cómo ese tipo de características humanas se ven reflejadas en el anime. Y la forma como finalmente grupos humanos, grupos sociales, dominan e imponen sus intereses y sus creencias sobre otros grupos humanos. Y es algo que no solamente se ve en el anime, inclusive en la película de Bichos, en el discurso de Bok, es algo que hasta los insectos comprenden. Si dejamos que una hormiga se enfrente a nosotros, todas podrían hacer lo mismo. Esas hormigas, aunque sean unas canijas, nos superan en 100 contra 1. Y si llegasen a esa conclusión, se acabaría nuestra forma de vida. No es cuestión de comida. Lo que importa es mantener a esas hormigas a raya. Por eso vamos a volver. Pero esta situación se vuelve mucho más delicada cuando los grupos que están en el poder tienen un modelo de sociedad en el cual los individuos que no cumplen con las características para adecuarse a ese modelo tienen que ser exterminados. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿qué pasó en la Alemania nazi para que miles, millones de judíos, sabiendo que aún iban a ser asesinados, no se rebelaron frente a sus captores? Una posible respuesta a esta dominación la podemos encontrar en un fenómeno psicosocial conocido como la indefensión aprendida. La indefensión aprendida se define como una falta de motivación y fracaso al actuar después de exponerse a un evento o a un estímulo no placentero, sin que el individuo pueda tener control sobre este. Los individuos aprenden que no pueden controlar su ambiente y esto les puede llevar a fallar en el uso de las opciones de control que tienen disponibles. Esta indefensión aprendida comienza denigrando al ser humano a su más mínima expresión, acabando con cualquier muestra de autoestima y rebajándolo o poniéndolo al nivel de un animal. Una vez el individuo pierde cualquier muestra de autonomía, de carácter, de resistencia, se presenta una suerte de hegemonía, en la cual el grupo social dominante coge y encamina la política y economía de los otros
aún en contra de toda su voluntad. Y entonces ya el individuo se pierde frente a las necesidades del grupo. Finalmente, cuando la persona ya interioriza su inferioridad, asume que no es el dueño de su propio destino, que su vida, lo que puede hacer por sí mismo, depende de alguien más y pues se somete a la voluntad de aquel grupo dominante. Seguramente al ver este video vamos a pensar que la indefensión aprendida es un asunto de los dibujos animados o un asunto de una historia lejana de otro pueblo, pero la realidad es que Colombia nunca se ha encontrado en un mayor estado de indefensión. Si nosotros pensamos por un momento, hemos naturalizado el latrocinio, es decir, el robo de los recursos públicos. Hemos naturalizado la pedofilia, el abuso de menores por parte de la iglesia. Hemos naturalizado la corrupción de la policía, casos en los cuales se ven involucrados que ellos mismos tienen acciones delictivas. Entonces nos han vendido la idea de que el peor problema de nosotros es el coronavirus. Antes lo era la guerrilla, ahora es el coronavirus. Y resulta que han sido mayores las muertes por asesinatos de líderes sociales, no son mayores los números de líderes sociales asesinados que los muertos que ha dejado la pandemia. Y es que ese es el problema, estamos en la sociedad de la zancadilla. Desde que no me toca a mí, desde que no me involucra a mí, pues poco me va a importar lo que me pase con el vecino. Y no tenemos esa capacidad de empatía, de pensar también a través de las necesidades del otro. Entonces la pregunta sería, ¿cómo superar la indefensión aprendida? ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? Pues como profesor creo, lo primero es dejar de tener una mentalidad tan servil y dejar de ser tan gregarios. Lamentablemente, pues aquí en Colombia hemos visto que los funcionarios públicos parecen dioses, como decía Jaime Garzón. En vez de servirle al público, el público es el que termina rindiéndole tributo y sirviéndole a él. Aquí en Zipaquirá, por ejemplo, el alcalde Wilson García fue entrevistado en Caracol. Entrábamos a ver los comentarios y decía, no, es que menos mal Dios lo puso en el camino, mi Dios lo envió. O sea, una serie de cosas como de idolatría. Y uno dice, no, finalmente está cumpliendo las funciones para las cuales ha sido elegido. Entonces, nosotros es tanta nuestra ignorancia, tanto nuestro servilismo, que en el momento en que vemos una persona trabajando y haciendo lo correcto, pensamos que nos está haciendo un favor, cuando finalmente nosotros los elegimos, pues para cumplir con esas tareas para las cuales ha sido asignado. Eso por una parte, y por la otra está el tema del conocimiento. Es importante que nos eduquemos también en política y en aspectos básicos. Por ejemplo, si comprendiéramos la importancia de la democracia, que esta no se limita solamente a la capacidad de elegir un gobernante cada 4 años, sino que debe contar con la separación de los poderes, es decir, un sistema de pesos y contrapesos que permita que una rama fiscalice a las otras, pues evitaríamos ese tipo de situaciones. Por ejemplo, que un presidente tenga un presidente con funciones ejecutivas tenga un fiscal que tiene funciones judiciales. Si la gente tuviera en cuenta la importancia de eso, que eso es algo propio de una dictadura, pues creo que podríamos dejar al lado un poco el tema también de la indefensión aprendida, porque estaríamos asumiendo la responsabilidad de nuestras propias decisiones en el ámbito participativo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Ahora voy a lanzar un reto a un compañero que tiene un amplio conocimiento en deportes y en historia de Colombia, a Juan Camilo, de un compañero de la distrital, pues espero que acepte el reto y si no voy a decir que es un gallina. Y tú no quieres que pase eso, ¿verdad? ¿O sí? No, por supuesto que no. No. Como el propósito del video era dar a conocer aspectos nuevos, realizar una reflexión sobre la situación del país, espero que lo puedan compartir. Y ahí sí, como diría Cerati. Gracias totales.